Ya en la línea telefónica, Kenia Márquez, quien es directora, productora del documental El secreto de Cándida 2001, lo hizo en 2001. Sus proyectos Señas Particulares y Fecha de Caducidad recibieron el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha producido el cortometraje Epílogo en el 2009 y el largometraje documental Voces del Subterráneo. Y en esta ocasión vamos a abrir la conversación con ella en torno a esta película llamada Asfixia, que se enfoca en la vida de Alma, una mujer albina, cuya historia pues resulta muy particular. Te saludo con mucho gusto, Kenia, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, gracias. Pues muy contenta, Javier, porque ya estamos a punto de estrenar la película de Asfixia y como bien decías tú, pues es una película muy particular, con un personaje muy particular. Es la historia de una mujer albina que pues trata de encontrar a toda costa reincorporarse a una sociedad después de estar en la cárcel por varios años, y ahí encuentra una amistad muy peculiar también con un hombre hipocondriaco, y hay una historia de amor entre estos dos personajes, de amor y de desamor entre estos dos personajes. ¿De dónde surge esta historia, Pues mira, la verdad es que inicialmente trabajando el guión con Alfonso Suárez, que es mi co-guionista de cabecera, planteábamos como esa posibilidad de tener una historia de amor entre un hipocondriaco y un personaje muy solo en el caso de Alma, y poco a poco fui encaminándolo al tema del albinismo. Me parecía muy interesante explorar a un personaje desde ese punto de vista y con la peculiaridad que tienen las personas albinas, y a partir también, Javier, de la ignorancia que existe por nosotros de esa particularidad física que tienen los albinos, y bueno, pues tienen como muchas circunstancias de que no les puede dar el sol, su visión es ellos no ven a larga distancia, hasta que se van acercando van cobrando como foco, y me parecía también que eso era como muy interesante explorarlo en el cine. Y son personajes muy tímidos por la misma etiqueta que nosotros los ponemos, ¿no?, al verlos. Y es un tema que quise explorar a partir de la discriminación. Como tú sabes, Javier, pues México es el país que más discrimina en el mundo. Increíble. En todos los sentidos, y me pareció que a partir del albinismo y de una mujer que está presa y que intenta reinsertarse a la sociedad, podía ser más interesante plantear esta historia de estos dos personajes, y evidentemente con el humor negro que caracteriza todo mi trabajo durante todos estos años, que es muy particular y que de alguna forma me gusta contar algo interesante o con profundidad a partir del humor negro, y siento que es más amable para el espectador. También me llama la atención que hay una crítica profunda, interesante, filosa, también al sistema de reclusión en México y de lo que viven muchas personas que son recluidas en un penal para comprobar su inocencia, Kenia. Eso es bien interesante, Javier, porque a mí me impresionó muchísimo cuando estuve visitando los reclusorios, y sobre todo los femeniles, porque el 80% de las mujeres que están en prisión están ahí porque porque de una u otra forma cometen el delito a partir del amor hacia la pareja. Es decir, la pareja las vincula en el delito, ellas lo hacen, acceden, pero es un poco por amor, y eso a mí me impresionó muchísimo, cómo todavía la mala educación en México que damos los padres hacia los hijos te llevan como a ese extremo. Y también me impresionó que casi el 60% de las mujeres, o un poco más, que están ahí, sus familiares las abandonan. Es decir, no hacen nada porque salgan, porque sean libres, sino que las castigan más por ser mujer, porque cometen un delito y son mujeres. Uh-huh. Y eso me pareció terrible, y lo quise plantear de una otra forma con el personaje de Alma, como tú bien dices, y también como en esta poca esta poca aceptación de nosotros en pensar que alguien puede regresar a su vida, hacerlo bien, y que también de alguna u otra forma los delitos están a partir del contexto en donde tú vives. Y planteo ahí también un personaje muy interesante como es el Bernie, que interpreta a Raúl Briones y que ha ganado varios premios a partir de su actuación en la película, y uno de ellos fue en el Festival de Morelia.
y ahí, a través de él puedo presentar un personaje que es violento, hacia las que tiene una violencia hacia las mujeres, pero también que es un buen padre, que les hacía a partir de su contexto. Y eso me interesó mucho, Javier, tener esta posibilidad de tener personajes complejos, tener personajes buenos y malos, no irme también por el camino del feminismo, sino intentar hacer un equilibrio y presentar todo un abanico de personajes, como discriminamos del güero al moreno, del moreno al güero, también que eso se nos olvida muchísimo, que también los morenos discriminamos a los rubios absurdamente y caemos en el mismo juego sin caernos o sin darnos cuenta. Hay un juego de matices muy interesante en tu película, Kenia, ¿no? Está llena de matices muy sutiles, ¿no? Empezando por los personajes, ¿no? Por Alma en sí, ¿no? Una mujer en blanco, digámoslo así, y está la contraparte, un hombre negro, ¿no? No nada más físicamente, sino en alma, en esencia, y todo lo que sucede justo en medio de estos dos personajes, ¿no? Esos matices a los cuales haces referencia que me llamaron la atención. Eso está muy bonito como lo mencionas, Javier, porque eso quería presentar con Clemente y Alma, como esta parte de lo blanco y lo oscuro, y cómo también el destino nos presenta siempre disyuntivas, eso lo creo firmemente, y el ser humano es el que va eligiendo para bien o para mal el camino, y eso quería presentar a través de Clemente y de Alma. Sí. Cómo puede haber ahí o estar presente una posibilidad de ser feliz y la tomas o la dejas y todo es en instantes, y cómo de alguna u otra forma la oscuridad te puede permear toda la vida si tú lo quieres. Sí. Y creo que también la película en manufactura está muy redondita, tiene una gran fotografía, un diseño sonoro tremendo, los actores están muy bien, Enrique Arreola, Mónica del Carmen está divertidísima, hace un papel tremendo de una mujer que vive para casarse, como muchas mujeres de repente se convierte absurdamente en el objetivo de su vida, y me parece que hay un abanico de personajes muy divertidos, muy emotivos. Creo que es una película que conmueve y que esperemos que el espectador la reciba bien el próximo 18 de octubre. Muy bien, una película en blanco y negro hecha a color, Kenia, lo lograste, creo yo. Muchas gracias. Al contrario, oye, quería hablar de Joana Fragoso. ¿Cómo diste con ella? ¿Cómo diste con el personaje? Me imagino que la búsqueda debió haber sido muy intensa, ¿no? Fíjate que fue un camino muy difícil. Yo creo que estuvimos alrededor de 3 años o un poco más o menos buscando a una albina actriz, porque sentía que era importante que pudiera personificar un personaje tal cual como Alma, con tantos matices. Y bueno, en el camino solo descubrimos una actriz albina española, pero evidentemente pues no era el camino. Y después nos dimos la tarea de hacer un casting en toda la República de mujeres jóvenes albinas, y en donde pues afortunadamente encontramos casi en la recta final, Javiera, a Joana. Yo la encontré en un videoclip que hizo con Café Tacuba, en donde ella justo tenía como, es la canción de Blanco, me parece, de Café Tacuba, y evidentemente ella es blanquísima, es hermosa, y ahí es donde la vi. Ella no había actuado nunca, solo había tenido como esta experiencia en este videoclip, y cuando hizo su casting con Raúl Briones, me parece que ahí fue en donde fue determinante, fue como muy contundente su interpretación, su sensibilidad, su compromiso con la película. Durante 2 meses estuvo entrenando muy fuerte, estuvo encarnando a Alma desde su contexto, estuvo yendo al reclusorio, estuvo platicando con presas, hizo un gran trabajo, y creo que cuando tú ves la película no hay una diferencia entre su primera participación como actriz con los demás actores, que fueron muy generosos también con ella. Y fue el mismo caso con Azul. Buscamos a muchos niñas albinas en toda la República, en Monterrey, en Mérida, en Guanajuato, y finalmente es ella quien también creo que hace un gran papel en la película. Muy bien. Y las dos son grandes actrices.
Kenia, pues felicidades, te deseo mucho éxito con el estreno de Asfixia este próximo 18 de octubre. Gracias de verdad por conversar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes por el espacio y un abrazo fuerte. Igualmente, es la directora Kenia Márquez, señores y señores, hablándonos de Asfixia, su película.